Vamos a trabajar con elementos de formulario. Primero vamos a crear una página web que va a tener un HTML, va a tener una parte de head y un body. En el body voy a ingresar un objeto con cierre. Este objeto se llama formulario, se escribe form y tiene dos atributos. El primer atributo se llama action y dice a dónde tenemos que llevar los datos de este formulario. En general va a ser un recurso de este servidor PHP web. Bien, el servidor le vamos a llamar procesar. Es un archivo que va a procesar los datos de este formulario. Así que es muy probable que yo les diga en ejemplo que este archivo action va a ser un procesar. Si quieren le pueden llamar action.php, action para algo o lo que sea. El segundo es el método de envío de los datos. Y vamos a usar por lo pronto el método get, que es la manera más fácil de mandar datos sin necesidad de tener un formulario, por ejemplo. Después lo veremos. Y a continuación vamos a ir insertando distintos renglones. Para eso voy a agregar un objeto con cierre, de los que se llaman párrafo, que tiene etiqueta P. Los párrafos no tienen en general una etiqueta, un atributo, así que le voy a tirar tachito. Y adentro vamos a insertar un objeto conocido como etiqueta, label, cuyo único atributo válido es el for. En el for tenemos que apuntar hacia el ID de algún input. Siempre tiene que ser eso. Y con esto vamos a relacionar que el texto que se encuentre en este lugar, cuando le hagamos clic a ese texto, se asocie directamente, vaya directamente, se enfoque hacia ese otro objeto, input. Voy a agregar un texto. Con este bloque de texto voy a escribirle, por ejemplo, decime tu email o tu correo. En esta parte del label, adentro, el texto que vamos a incluir, ¿sí?, es algo que va a leer el usuario. Por lo tanto, acá podríamos, digamos, poner todas las palabras que sean necesarias, signos también, ¿sí?, hablarle incluso en coloquial. Pero bueno, ahí va. Bien. Vamos a hacer una vista previa. Acá decime tu correo electrónico. Este es el label. El formulario no se ve en ningún lado. Digamos, es un elemento nada más que organizativo. Y vamos a ir a incluir ese input con algún ID. Para eso voy a ir a objetos sin cierre. Voy a poder elegir esta opción o la tercera. Yo recomiendo que sea tercera porque acá tenemos el atributo. Bien, y lo voy a poner aparte. Este input es de tipo, vamos a ser más específico, email. Por lo tanto, todo lo que tengamos que escribir acá tiene que tener por lo menos una arroba. Voy a ver. Voy a completar y voy a decirle hola, ¿qué tal? ¿Sí? Vamos a poner bien que... Ahí está. Bien, cuando pongo enter me va a generar un error. Dice, por lo menos tenés que incluir una arroba en la dirección de correo electrónico. La dirección hola, ¿qué tal? No incluye este signo. Bien, entonces vamos a poner ahora arroba hola, enter. Bien, y acá nos dice el texto antes del signo arroba no debe incluir el símbolo espacio. Así que, bien, perfecto. Va guiando más o menos. Enter. Y ahora dice el texto del signo coso no puede tener el símbolo E con acento. Enter. Bien, y ahí nos mandó el archivo procesar, que no existe en este caso. Así que bueno, bien. Para este atributo, para este input, vamos a agregarle dos atributos más. Vamos a agregarle por la parte de atributos uno de estos bloques, este, ¿sí? Y vamos a ponerle aquí la opción de name y lo vamos a identificar con nm email, por ejemplo. Bien, yo soy el único loco que le agrega estas dos letras, pero es a propósito, porque si nosotros observamos un poquito, estas dos letras tienen que ver con el atributo. Bien, yo vuelvo a duplicar, cambio el name por otro atributo, id, y voy a replicar un nombre muy parecido, pero con las letras de id, así sabemos que provienen de acá. Bien, y aún así, acá arriba tenemos que apuntar al id correcto, email, si no, no va a estar relacionado email.
Entonces dice, esta etiqueta va a ser apto para el ID email. Decime tu correo electrónico. Y este es el input que tiene como name, name email, y el ID email. El ID es un dato que sirve solamente para el lenguaje de programación JavaScript, que es el lenguaje que se utiliza al visitar los sitios web, las páginas web, y el name sirve solamente para pasar los datos, es lo que nos importa principalmente para pasar los datos, ¿sí? Incluso el ID no debe, quizás podríamos evitarlo, podemos no ponerlo, y en todo caso ese input irá dentro del label, pero vamos a hacerlo un poquito lo más expresivo posible, ¿sí? Bien, ahora vamos a generar otro párrafo, objeto con cierre, un divisor, un segundo párrafo después del párrafo primero, ¿sí? Sin atributo, chao. Vamos a duplicar el label, ¿sí? Y vamos a elegir ID color preferido. Me voy a especializar en esto, color preferido. Y el texto es: decime ahora cuál es tu color preferido. 2 puntos. Bien, voy a duplicar el input ya que estamos. Voy a utilizar un input de tipo color. Si no aparece color, vamos a tener que cambiar el bloque. Ahí está, input de tipo color. Nombre, vamos a poner nm color pref. Bien, el ID muy parecido, ID color pref. Genial. Bien, entonces ahora cuando hacemos ver, tenemos la opción de escribir esto, enter, perfecto, ok, y de elegir un color. Pero no solamente eso, sino que cuando yo hago clic en el label, como está asociado con cada uno de los inputs, clic, me lleva automáticamente a ese lugar. Hago clic acá y me marca esto. Bien, ok, perfecto, cierro. Bien, veamos, acá está, miren, acá. El ID no coincide, por eso no me hacía clic. Entonces ahora preferido. Vamos a corregir este también, preferido. Hago vista previa, ahora le hago clic acá y automáticamente me lo selecciona, ¿sí? Porque es parte, están asociados por este for. Genial. Y ahora voy a hacer un tercer párrafo, objeto con cierre, también un párrafo acá, pongo la P de párrafo, bien, esto lo elimino, bien, y vamos a insertar 2 inputs de tipo radio, así que duplico este, voy a ponerle acá radio acá, clic, voy a cambiarle el name y le voy a poner nm votaste. Vamos a preguntarle al usuario si votó o no votó. ID votaste. Bien, estos son muy parecidos, ¿sí? La única diferencia es que yo voy a generar una opción. Un segundo, acá elegí mal, la opción era radio. Bien, decía que este primer input va a ser para la opción sí y el otro va a ser para la opción 2. Y no puede tener en un mismo archivo HTML 2 elementos con el mismo ID. Por lo tanto voy a diferenciarlos. ID votaste sí, ID votaste no. Bien, y ahora vamos a agregar un atributo value con el valor que este radio implicaría. Busco atributos, busco el primer bloque, lo voy a poner acá, lo voy a escribir en mano acá, value, y voy a poner la respuesta no. Duplico, voy a ponerlo acá, la respuesta de este sería el sí. Ahí está, bien. Y vamos a hacer vista previa, ver. Ahí está. Fíjense ahora que tenemos estos 2 círculos que, como están con el mismo name, cuando le hago clic a uno y le hago clic al otro, el otro se pierde y tenemos el foco este, ¿sí? Pero digamos que tenemos muy poquito área para hacer clic acá. Esto no es algo responsive, por lo tanto una persona que tenga una dificultad motriz, una dificultad visual, es muy probable que no sepa qué está haciendo o no pueda darle clic porque tiene un área muy pequeñita para hacerle clic, ¿sí? Entonces vamos a agregarle un label. Vamos a duplicar este label, ponemos aquí. En general, después del radio, al lado del radio, hacia la derecha del radio, vamos a agregar estos labels, ¿sí? Y vamos a identificarle. Este label va a ser para
id votaste sí. Y acá le voy a decir sí. Fíjense que lo pongo acá con acento porque es algo que va a ver el usuario. Digo, pongo ver, el usuario va a ver esto. Y uno tiene que escribir bien. Además, cuando yo le hago clic a este ítem, al label, clic, es como que automáticamente se me elige esta opción. Así que vamos por buen camino. Ahora, después del otro radio, vamos a hacer otro label con el valor, con el texto no. Y el for tiene que apuntar al ID de este input. Así que votaste no. Pongo ver. Bien, y entonces hago clic. Este y este. Bien, una cosa que me falta es el contexto del sí y del no. Un texto que va a ir acá arriba. Así que podría llegar a agregar otro label. Un segundito. Acá. Este otro label lo voy a poner al principio del párrafo. Y acá voy a quitarle el for. No quiero que tenga. Es un label así. Para ningún lado, ¿sí? Y el texto va a ser: ¿ya votaste? Votaste. ¿Ya votaste? Ahí está, bien. Entonces cuando pongo ver, me pregunta: ¿ya votaste? Y acá contestan sí o no. Hablo un correo, carlos@gmail, color preferido. Elijo un color por acá, ahí. Eso, bien. Y pongo enter. Vamos a ponerle enter acá. ¿Bien? Y nos envía. Y nos enviaría al Action, al archivo procesar PHP, que está en la misma carpeta en principio, ¿sí? Con los datos acá. Con los datos que necesitamos. Vamos a ver si podemos hacer zoom. Ahí está bien. El primer dato es este. nm email. ¿Y de dónde viene este nm email? Si acá vemos nm, vemos que es el name de un input que se llamaba nm email. Y por el otro lado, después del igual, está lo que el usuario, lo que yo escribí. El usuario ha escrito esto. ¿Sí? Bien. Ampersand y. Bien. El siguiente dato es nm color preferido. Y como vemos, nm es el name del objeto, del input. Y a continuación hay una serie de mensajes acá, ahí. Esta expresión, ¿sí? Que es un color CSS. El porcentaje 23 significa el numeral. Y a continuación las 6 dígitos para un color en formato hexadecimal de CSS. Y ampersand, ¿sí? El último dato es nm votaste, que es el name de cualquiera de esos dos inputs de tipo radio, ¿sí? Con el value que se ha elegido. Yo elegí el no, entonces acá me indica que es el no. Luego con PHP vamos a poder ubicar los name y conseguir los valores. Ubicar el name, conseguir los valores. Ubicar el name y conseguir los valores. Muchas gracias. Esto está. Entonces ahora, para ir terminando, voy a quitar este. Está perfecto, bien. Voy a ver archivo, ver código fuente, y este es el código que se genera. Quizás se genera algo extra, pero es esto: un formulario con el action, método, un párrafo con un label y un input, otro párrafo con un label y un input, y un párrafo con un label, un input, un label, un input y un label. Bien, y ahí termina el form. Y ese es el código de lo que tenemos. Muchas gracias.